Gracias, Doc. De nada. Antes de Doc. comenzar, este, ahorita que me metí al Classroom, no me llegó ninguna notificación de que habían preguntado algo, pero Kimberly hizo una pregunta muy interesante que dice, ay, déjenme regresar al Classroom. Pregunta, doctor, disculpe, buenas tardes. Nos surgió una duda. ¿Es cierto que nuestro sistema inmune no sabe que no tenemos ojos y si los llegara a reconocer, los dejaría ciegos? Y es muy interesante porque sí, en efecto, técnicamente es como si el sistema inmune no conociera a los ojos, pero no solo a los ojos, hay otra serie de órganos que entran dentro de un concepto que se llama inmunoprivilegio. Eh, no me acuerdo si en 1 o 2 semanas nos vamos a meter con un tema que se llama tolerancia. Y ese tema de tolerancia es muy interesante porque vamos a contarlo brevemente de qué va todo esto. Resulta que cuando tenemos la autogenia de los linfocitos T, recordarán ustedes que estas células terminan por madurar en el timo. Y en el timo tenemos algo que se llama selección positiva o selección negativa, que básicamente lo que hace lo que pasa en el timo es que al linfocito T le enseñan a reconocer a lo propio y todo aquello que no se ha reconocido como propio, pues en automático se vuelve ajeno. Entonces, para llegar a esto, en el timo se presentan antígenos propios que vienen principalmente de glándulas, perdón, tiroides, páncreas, son antígenos que vienen de glándulas principalmente y pues, otros epitelios. Resulta que este proceso está altamente regulado por un gen que se llama aire. Entonces, este gen aire lo que favorece es que las células que están presentes en el timo, las células presentadoras de antígeno, muestren estas células de, no sé, un antígeno de páncreas, un antígeno de hígado, un antígeno de piel, un antígeno del intestino, del estómago, con la finalidad de que los linfocitos T sepan qué es lo propio. Ajá. Lo interesante es que hay un grupo de órganos cuyos antígenos no se presentan. Y es interesante porque estos órganos que no presentan antígenos, desde el punto de vista biológico, cumplen con funciones sumamente vitales para la preservación de la vida y también para estar garantizando la evolución y la adaptación de los organismos. Entre ellos tenemos al cerebro, al testículo, al ojo, y hay un caso sumamente interesante que no entra en este punto porque los mecanismos de regulación son otros, que es el útero gestante. Entonces, estos órganos, cerebro, testículo y ojos, saben ustedes que son importantes, ¿no? El cerebro, porque pues ahí almacenamos técnicamente lo que nos define a nosotros como personas, ¿no? El cerebro es un órgano muy delicado, igual que el ojo. El ojo nos da la capacidad de ver, entender de entender nuestro ambiente y de esta forma, eh, ¿cómo decirlo? Podemos ver el peligro, podemos cazar. Bueno, cuando éramos nómadas podíamos cazar y podemos hacer todo eso. Conseguir alimento. Permítame tantito, por favor. Abandona la llamada y regreso rápido.
Una disculpa, es que me di cuenta de que no podía grabar, entonces tenía que cambiar de sesión. Pero bueno, les comentaba que estos órganos son importantes. La vista, pues, nos permite entender el entorno, ¿no? Entonces, al ser órganos muy importante, y bueno, en el caso del testículo, pues ahí están los espermatozoides que sirven para la reproducción. Entonces, tenemos un órgano que nos permite interpretar el medio, que es el cerebro, los ojos, que son como que un órgano, es un sentido muy importante para poder captar información. Entonces, pues esto es vital para la supervivencia. Y en el caso de testículo, pues se vuelve importantísimo porque si fallaran los mecanismos en el testículo, por ejemplo, nos enfrentamos al problema de infertilidad y pues ya no se puede procrear y empezaríamos a tener una serie de problemas que, pues, que ponen en peligro la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, estos órganos se caracterizan por tener un control alto de la respuesta inflamatoria. Creo que vamos a empezar con el ejemplo del testículo. No sé si ustedes hayan oído hablar de la vasectomía libre de bisturí. La vasectomía libre de bisturí es un procedimiento donde pues, al paciente se le hace una cirugía ambulatoria. Lo que se hace es que se expone el escroto, con unas pinzas se abre, se empieza a disecar, se busca los conductos deferentes, se cortan y ya. En un lapso de 3 a 6 meses, el paciente queda totalmente estéril. Y esa parte de que queda totalmente estéril se debe a que el sistema inmunológico se infiltra adentro del aparato reproductor y empieza a destruir a todos los espermatozoides. En ese contexto, no nos conviene tener inflamación ahí porque el riesgo es quedar infértil. El ejemplo de este tipo de cirugías ambulatorias, pues es para ver qué pasa si se llega a romper la barrera hematotesticular, que es ese otro punto al que quería llegar. Estos órganos se encuentran, vamos a decirlo así, aislados del exterior a través de un sistema de barreras. Barrera hematorretiniana, barrera hematotesticular, barrera hematoencefálica. Y lo curioso es que si estas barreras se rompen, tenemos la infiltración del sistema inmunológico y aquí es donde viene lo interesante. Estos órganos eh, no, no donan o no ceden antígenos para presentarlos en el timo. Quedamos que son órganos que están herméticos, o sea, se cuecen aparte, están desde el punto de vista inmunológico fuera del radar del sistema inmune. No hay razón por la cual tendría que haber algún intercambio. Entonces, partiendo de esto, uno de los objetivos que se busca o que busca el sistema inmune para evitar contacto es evitar que se genere una respuesta inflamatoria. Hablamos del caso del testículo. Si hay inflamación en el testículo por un traumatismo o en este caso la cirugía, se infiltran las células y pues empiezan a destruir todo aquello que se ha reconocido como extraño, que en este caso pues serían los espermatozoides. Pero vamos a un caso un poco más complejo, que es el cerebro. En el caso del cerebro, sí hay células del sistema inmunológico, pero está altamente regulado. O sea, lo que se espera que tanto en ojo, testículo y en cerebro es que haya una respuesta más hacia la inmunosupresión. De esta forma garantizamos que no va a haber una respuesta inflamatoria agresiva y evitamos que hayan daños. Por ejemplo, en el caso del cerebro y el ojo, tenemos una gran desventaja y es que se encuentran en compartimentos que están cerrados, o sea, el cráneo no se puede expandir. No sé si ustedes ya rotaron por urgencias, pero si rotaron por urgencias y han tenido la oportunidad de ver a pacientes que tengan cierto tipo de alteraciones o algún problema. Por ejemplo, algo muy común en Ciudad de México son los pacientes que van en motocicleta y que sufren accidentes y que no llevan casco. Muchos de ellos por el traumatismo generan una respuesta sumamente agresiva en el cerebro y esa respuesta, pues ya saben, acuérdense que la inflamación conlleva la formación de edema. Hay un crecimiento, es la famosísima tumoración. Tener una tumoración dentro del cráneo, pues es imposible porque el cráneo no se va a expandir más, pero el tejido empieza a hacer esto y se empieza a comprimir. Esa compresión es,
sumamente negativa para los pacientes. Empieza a afectar ciertas áreas. Imagínense que el paciente empieza a tener compresión en áreas, por ejemplo, la corteza motora primaria. Se esperaría que ese paciente, después de que tenga la afección, pues desarrolle algún tipo de problema motor. Para tratar eso, bueno, y hablando de complicaciones, antes de pasar a la solución que se da en estos casos, si el cerebro se sigue expandiendo, recuerden la anatomía del cráneo. O sea, si todo está totalmente sellado, el único sitio hacia donde se puede mover o dirigir el cerebro es hacia el foramen magno que tenemos. O sea, hacia arriba ya no puede expandirse porque pues, está todo el cráneo, ¿no? La única opción es hacia abajo. Y el problema con eso es que si la inflamación empieza a crecer y empieza a hacer que el cerebro se empiece a clavar adentro del foramen magno, generamos un problema de, ay, ¿cómo se llama esto? Eh, ja, 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 ja. Ahorita me acuerdo cuál es el término clínico, pero empezamos a tener, herniación. El cerebro se empieza a herniar. En situaciones leves, cuando ustedes ven una tomografía de un paciente con un traumatismo craneoencefálico, la herniación la pueden ver a partir de cómo está constituida la línea media. Tiene la línea media que se forma entre ambos hemisferios. Entonces, dependiendo cómo se encuentre la inflamación, pueden encontrar la línea media desviada más hacia un lado o hacia otro. Y eso les da una idea de cuál es el hemisferio o cuál es el lóbulo que está inflamándose. Pero en situaciones más críticas, la herniación se da de arriba hacia abajo, de la corteza hacia el tronco. Entonces, si todo se empieza a meter por el foramen magno, empieza a haber un fenómeno de compresión y este fenómeno de compresión es sumamente negativo porque quien termina sufriendo primero es el tallo encefálico. Eh, no sé si hayan visto alguna serie o alguna película donde se expongan este tipo de situaciones, donde los pacientes tienen un traumatismo. Es que hace poco empecé a ver una serie que se llama El Residente y pasaban un caso similar de un Dani que tuvo un traumatismo craneoencefálico, empezó a ver edema y tuvo paro cardiorrespiratorio. Recordarán ustedes que en el tallo encefálico tenemos este centro cardiorrespiratorio. Y este centro cardiorrespiratorio, pues, es lo que nos permite respirar de forma autónoma y que también el corazón tenga una regulación autónoma por parte del sistema nervioso para seguir latiendo. Entonces, imagínense ustedes, si se da esta herniación hacia el foramen magno, el cerebro se termina comprimiendo el tallo y este centro regulatorio se pierde, o sea, en automático se apaga. Entonces, esta capacidad que tiene el paciente para respirar por su propia cuenta o para regular los latidos cardíacos se pierde. Entonces, justamente para evitar ese tipo de situaciones, la respuesta inflamatoria dentro de órganos como el cerebro está sumamente regulada. El precio a pagar, ahí es donde viene la parte fea. El precio a pagar es aislar al cerebro para que el tráfico de células inmunológicas sea limitado, pero eso hace que los antígenos que están adentro del cerebro no se puedan presentar en el timo, que es un órgano aislado, y vamos. Otro problema que podemos generar a partir de esto es el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Algunos antígenos que están en el cerebro, que un sistema inmune no los conoce, si los llega a conocer, se pueden generar enfermedad bien salvaje, que la primera vez que vi uno de estos casos, la verdad sí me generó mucho conflicto. O sea, es que el cuadro clínico es muy agresivo, que es de encefalitis autoinmune. Resulta que hay un tumor, lástima que es un tema que no viene en el temario, pero les cuento rápido. Hay un tumor que se llama teratoma, no sé si hayan oído hablar de él, pero el teratoma es un tumor que se forma en el aparato reproductor femenino y se forman a partir de la diferenciación de diferentes tipos de tejidos. ¿Se acuerdan del ectodermo, mesodermo y endodermo? Bueno, se forma a partir de la diferenciación de estos tres y técnicamente esos tumores dan lugar a cualquier tipo de tejido.
cualquier tipo de tejido. De hecho, dejen buscarles una imagen para que Pero hasta vean dientes y lo. todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Crecen dientes, pelo, y entre eso también hay tejido neuronal. Entonces, miren, aquí hay unas imágenes medio extremas. Ok, entonces aquí tenemos, y pues por ejemplo, tenemos esto. Este es un teratoma. Ahí tenemos el cabello, tenemos la formación de los dientes. Aquí tenemos inclusive tejido que simula ser el ojo, los dientes, el resto del tejido que deriva del endodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, este tipo de tumores son muy interesantes porque creo que no hay ningún ejemplo aquí, pero algunos llegan a tener tejido cerebral, tejido neuronal. Y acuérdense que les había mencionado que el cerebro no presta antígenos porque es un órgano aparte. Entonces, cuando el sistema inmune se encuentra a estos tejidos, dentro de la cavidad uterina, por ejemplo, que no es un sitio restringido, pues el sistema inmune dice, caray, ¿quién eres tú? Se genera una respuesta contra los antígenos, extraños, pero resulta que esos mismos antígenos también los tenemos en el cerebro. Ahora, aquí ustedes se podrán preguntar, bueno, si el cerebro es un órgano restringido, ¿cómo es que se terminan reconociendo estos? Y es interesante porque dentro de estas respuestas se forman anticuerpos. Estos anticuerpos van sobre el teratoma, lo reconocen y pues ahí hay una respuesta, ¿no? Se monta una respuesta en contra de estos antígenos del teratoma. Pero resulta que estos anticuerpos también pueden pasar al interior del cerebro a través de la barrera hematoencefálica por un receptor que vamos a ver más al ratito. Y eso hace que cuando el anticuerpo ya está dentro del cerebro, este giro neuronal termina reconociendo a su antígeno diana y viene problemas o viene el cuadro clínico muy salvaje del encefalitis autoinmune. Y técnicamente el cuadro clínico lo podrían semejar ustedes con una posesión demoníaca. Son pacientes que o sea, para entender eso, acuérdense ustedes que cada región del cerebro cumple con una función. Si yo quiero levantar la mano así y la otra así, tengo un área específica dentro de la corteza motora primaria que se va a activar para que yo pueda hacer los movimientos. Igual, imagínense ustedes que es como si presionar un botón específico en el cerebro para hacer esto o esto. Imagínense ustedes que presionan todos los botones al mismo tiempo y pues el cerebro, pues, los pacientes empiezan a hacer así, empieza idioma y no sé qué, no sé cuándo. Y sí, o sea, eso pues es que está. Es interesante porque muchas veces nosotros como humanos lo que buscamos es tratar de encontrarle patrones a las cosas. No sé, perdón, por hablar así de raro, me lastimé la garganta, pero no sé si ustedes han visto esas ilusiones ópticas donde ponen figuras incompletas que terminan por ejemplo, si yo les hago un dibujo así y les digo, ¿qué figura ven aquí? ¿Qué responden ustedes? Un triángulo. Efectivamente. Y es curioso porque no tenemos el triángulo completo, pero el cerebro tiene la capacidad de terminar de rellenar el patrón y ya, vemos un triángulo a pesar de que no es un triángulo totalmente dibujado. Con la parte auditiva pasa algo similar. No sé si ustedes han escuchado de esas personas que buscan sonidos, graban o invierten el audio para buscar curioso porque hay varios casos reportados de pacientes que cursaron con una posesión demoníaca, pero no le tocó eso más que un cuadro de encefalitis autoinmune.
Ahora, también, dependiendo de cuál sea el área que se esté estimulando, pueden pasar estos síntomas donde el paciente parece que tiene un cuadro de posesión demoníaca y otras donde el paciente se puede quedar catatónico, así. Y se puede quedar días, semanas en esa posición. Y todo por acción de los anticuerpos. Entonces, el punto al que quiero llegar, el cerebro es un órgano que está aislado, pero el precio de estar aislado es no presentar los antígenos. Ahora, ya respondiendo a lo que preguntó Kimberly, con el ojo pasa lo mismo. El ojo se encuentra en una cavidad rígida. Si nosotros queremos hinchar el ojo, pues ahí está peor, porque al estar en una cavidad rígida no tiene a dónde crecer, entonces se comprimiría. Justamente por eso tenemos que tener la respuesta altamente regulada para evitar que haya inflamación y pase eso. Y para eso tenemos a la barrera hematorretiniana. Eso también limita el flujo de las células y aquí sí, también de los anticuerpos. A diferencia del cerebro, en el ojo no tenemos este paso de anticuerpos de una cavidad a otra, lo cual hace que se vuelva más drástico la consecuencia patológica cuando llega a romperse esta barrera hematorretiniana. Entonces, igual, el ojo tiene muchos mecanismos que vamos a ver más adelante para evitar que haya una inflamación. De hecho, ustedes podrán preguntar, y bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, los pacientes que llegan a tener infecciones, por ejemplo, las conjuntivitis bacterianas? Que es interesante porque más adelante vamos a ver que el ojo tiene la capacidad de desviar la respuesta inmune. En vez de generar células que se infiltren para atacar, infiltran células con la finalidad de regular la respuesta. Es decir, si yo encuentro una bacteria, en vez de explotar la respuesta inflamatoria, trato de mantener la calma y pues me apoyo de lo que pueda, péptidos antimicrobianos y otros mecanismos para evitar que se haga un caos. No estoy seguro, pero creo que la pregunta de Kimberly viene por una enfermedad que se llama oftalmia simpática. El oftalmia simpática, como vamos a ver más adelante, cuando hay un traumatismo ocular abierto y se rompe la barrera hematorretiniana, el tratamiento que se tiene que tomar es hacer una enucleación del ojo contrario, porque o sea, de no hacerlo, no, perdón, se tiene que hacer la enucleación del ojo afectado inmediatamente, porque de lo contrario, si no, eventualmente la respuesta inmune se empieza a infiltrar en el otro ojo y el paciente lo termina perdiendo. Cuando veamos el tema de regulación de la respuesta en ojo, les voy a presentar unas fotografías que me pasó una doctora que trabaja en el Conde de Valenciana, de cómo quedan los pacientes cuando tienen estos problemas de oftalmia simpática. Entonces, justamente la oftalmia simpática lo que se busca evitar es que se sigan exponiendo los antígenos porque el sistema inmune no los conoce. Por esta parte de que como funciona como un sistema hermético, pues el sistema inmune dice, bueno, pues o sea, en teoría jamás tendría por qué conocerlos porque pues, no es normal que tengamos un traumatismo ocular abierto, pero cuando llega a pasar las consecuencias son altamente drásticas. Pero, o sea, todo esto ocurre por esta necesidad de tener una respuesta inmunológica altamente controlada en estos órganos, testículo, ojos, cerebro y en útero, que es otro cuento porque en el útero gestante tenemos material genético que viene de mamá y papá. Entonces, va más allá del material genético de la misma persona que nada más está haciendo oculto. Eso lo vamos a ver en su momento. Espero haberles respondido la respuesta. Perdón si me desvío un poco de la clase, pero me parece muy interesante la pregunta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doctor, muchas gracias. No, por nada y gracias por la pregunta. Y por cierto, ¿sí fue porque vieron Nostalgia Simpática o por qué surgió la duda? No, pues es que la verdad lo vi en un TikTok. No, está bien, no, está bien, está bien. Perdón. No, nada, no, está bien. Da gusto que tengan preguntas. De hecho, voy a ver esto rápido, se los muestro.
Pero sí todo tiene que ver con esta característica de evitar, o sea, de tener una respuesta altamente regulada. Podemos decir que es el precio a pagar. Entonces, miren, sí. Uy, pero, sí, miren. Voy a proyectarles rápido. O sea, alguno de ustedes tiene la intención de ser oftalmólogo, se pueden enfrentar a casos como este. Miren, ahí tenemos un dibujito de la barrera hematorretiniana que justamente evita que las células que tengamos acá entren en contacto con el material que está dentro del ojo. Ajá. Entonces, cuando la barrera hematorretiniana se rompe, como en este ejemplo, se empiezan a infiltrar los leucocitos. Y ahí pues, usted ve uno y dice, usted no lo conozco. Situaciones en las que puede pasar esto. Ese es un traumatismo abierto de ojo, un traumatismo ocular abierto. Pues ahí sí se rompe la barrera hematorretiniana y se filtra el sistema inmunológico. Entonces, lo que hay que hacer es inmediatamente enuclear este ojo, porque de lo contrario, vean, este paciente, cómo quedó con el ojo ahí, después de que se infiltró el sistema inmunológico, y pues sí, está feo, ¿no? Y esa es la oftalmia simpática. Entonces, esto lo vemos, no me acuerdo si es de la siguiente o en 2 semanas, pero ahí lo estaremos viendo para que pues, sigamos integrando todo lo que hemos visto. Nada más que antes de pasar a eso, tenemos que meternos con el tema de la tolerancia. Entonces, ahora sí, regresando a la clase, vamos a ver un tema que está muy bonito, que es el tema de anticuerpos. Se está grabando la llamada. Entonces, hablar de anticuerpos es muy interesante porque no es una no es una clase de historia de la inmunología, pero sepan ustedes que se vienen hablando de los anticuerpos desde 1909 y no se pudieron descubrir hasta mediados de los 60, 70. Y es interesante porque en todo este trayecto, o sea, de 1909 a 1945, 1950, se hicieron varias teorías para explicar qué es un anticuerpo, cómo son los anticuerpos. Sabían cómo funcionaban, sabían que tenían la capacidad de dar inmunidad, pero no sabían estructuralmente cómo eran. Paul Ehrlich las llamaba cadenas laterales, y a partir de los descubrimientos de Paul Ehrlich ahí por 1909, se empezaron a hacer muchas especulaciones de cómo puede ser un anticuerpo. Actualmente ya sabemos que es un anticuerpo. Un anticuerpo, aquí hay que aclarar, un anticuerpo, podríamos decir que es lo mismo que una inmunoglobulina. El nombre de inmunoglobulina viene propiamente por la parte estructural, porque tiene dominios tipo globulina. Y estos dominios tipo globulina no son otra cosa más que cadenas, láminas beta antiparalelas, más o menos así. Este sería un dominio tipo inmunoglobulina. Si lo quisiéramos esquematizar, pues sería más o menos así. Ahora, estos dominios tipo globulina pertenecen a algo que se llama la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces, en esta superfamilia de las inmunoglobulinas vamos a tener a muchas proteínas del sistema inmune que van a tener característicamente esta forma, estos dominios tipo globulina que son láminas beta antiparalelas. Los vamos a encontrar en receptores, moléculas de adhesión, los propios anticuerpos. Y por otra parte, el nombre de anticuerpo viene más que nada por anticuerpo, ¿no? Aquí falta la R, anticuerpo, no es anticuerpo. Viene principalmente dado por las características funcionales. Sepan ustedes que en la época de los principios de 1900, es que me acordé de esa canción de allá por los años 1600, tun, tun,
No, que son los años 1900. Perdón por el chiste. Eh, Se sabía que si yo agarraba un animal y le inyectaba una bacteria, podía sacarle el suero y ponérselo a otro animal y le va a conferir protección. Entonces, a eso se le llamaba antisuero, porque pues es algo anti, o sea, anti en contra de lo que se encuentra en el suero. Nombres que les dieron, ¿no? O sea, está medio rara su definición, ¿no? Entonces, ese concepto de antisuero eventualmente terminó evolucionando a anticuerpo, haciendo alusión a que son moléculas anti algo, anticuerpo, anti algo. De ahí viene el término de anticuerpo. Está medio raro. Pero ya saben cómo se las pintan los inmunólogos para los nombres que hemos visto a lo largo del curso. Bueno, el punto es que estas inmunoglobulinas tienen una estructura en forma de Y, así lo dibujamos, pero, o sea, ya yéndonos más allá a cómo es un anticuerpo, nosotros la forma típica de un anticuerpo o el prototipo de un anticuerpo sería algo así. Tenemos una cadena por acá. Y por esta parte tendríamos algo así. Entonces, esa sería la estructura del anticuerpo. Estos son los dominios tipo inmunoglobulina. Y vamos a ver que este anticuerpo se va a conformar por dos cadenas ligeras, uno y dos, y son ligeras porque están chiquitas. Y a estas se les suele denominar L por light, ligero. Y tenemos dos cadenas pesadas. Y se les denomina H por heavy. Entonces tenemos dos cadenas pesadas, una y dos, y nuestras dos cadenas ligeras, una y dos. Estas estructuras están unidas por puentes de disulfuro y adicionalmente algunos de estos anticuerpos aquí tienen algo que se llama región de la bisagra. Ahora, para entender cómo va todo esto, no sabemos. Cuando vimos cuando les hice la grabación de la parte de la recombinación en la maduración de los linfocitos T, les había explicado que los anticuerpos reconocen únicamente con tres regiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los dominios tipo globulina tenían esta forma? Esto. Estas regiones, que las encontraríamos en esta parte, son las que van a reconocer. Entonces, partamos que este frasco es un antígeno. Entonces, esta sería la cadena pesada, aquí la cadena ligera, y el reconocimiento sería así, nada más estos tres deditos, que son las tres asas que sobresalen del dominio tipo inmunoglobulina, son las que van a estar reconociendo al antígeno realmente. El resto, pues no. Y está chistoso, ¿no? Porque ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos una estructura tan grande si solo lo que reconoce es una porción tan chiquita? Bueno, vamos a ver más adelante que eso tiene que ver justamente con las funciones biológicas. Entonces, estas partes que reconocen se llaman CDRs o región determinante de complementariedad. Tenemos tres CDRs. Y en esa clase les mencionaba que cada uno de estos CDRs eh, se iba a caracterizar por tener variabilidad. O sea, todos los anticuerpos IgGs van a ser iguales
en esta parte. Y únicamente la diferencia la vamos a tener en la parte que no coloreé, que correspondería a esto. O sea, realmente esto es lo único que nos va a dar la variabilidad, que son las regiones que van a estar mutando o van a tener diferencias. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los anticuerpos pueden tener una especificidad de hasta 1 por 10 a la 12, o inclusive hay unos que dicen que 1 por 10 a la 15? Bueno, esta variabilidad va a ser gracias a los cambios que yo tenga en estas regiones. A partir de esto, al anticuerpo yo le puedo generar dos regiones. Una región variable y una región constante. La región variable sería esta que tengo en color naranja, y la región constante, pues sería todo lo que tengo en color verde. Entonces, es curioso porque dentro de lo que tenemos del anticuerpo, solo esa pequeña porción donde están esas tres asas, esos tres CDRs, vamos a tener la variabilidad. Y de hecho, a esta región se le llama región hipervariable. O sea, la región variable va a tener variaciones, pero dentro de esa región variable hay tres sitios donde va a haber una mayor cantidad de diferencias en los tipos de, bueno, respecto a los anticuerpos. Ahora, eh, partiendo de esto, vamos a ver que vamos a tener la siguiente nomenclatura. Vamos a tener una región variable y una región constante. Constante, 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 constante y variable. Esto para las cadenas tanto pesadas como ligeras, variable y constante. Entonces, esto, aunado a que teníamos una nomenclatura de L para ligeras y H para pesadas, nos va a llevar a lo siguiente. Tenemos una región variable pesada, BH, y una variable ligera, variable light. Y en la cadena ligera vamos a tener una región constante, ligera. Y en la parte de la cadena pesada vamos a tener una, dos, y vamos a reescribir esta, tres, tres regiones. CH1, CH2 y CH3. CH3, CH2 y CH1. Y este sería CL, BL, y este es BH. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Los anticuerpos los podemos dividir en sus partes a través de si es una parte que corresponde a la región constante o a la región variable. Y esto va a estar determinado por las mutaciones o las diferencias que vamos a encontrar. La parte del constante, que es lo que estamos iluminado en verde, va a ser una región que siempre se va a mantener. O sea, todos mis anticuerpos de tipo IgG van a tener esta misma parte igual, lo que está de verde, y solo va a variar la parte naranja, que es lo que me va a dar justamente la diversidad, ¿vale? Ahora, esta no es la única forma que tenemos para dividir a un anticuerpo. Tenemos otra, y vamos a dibujar otro anticuerpo. Ah, no, pero esto era rojo. Entonces, nuevamente, tenemos la cadena pesada, las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Resulta que cuando estaban haciendo los experimentos para determinar la estructura de un anticuerpo, no sabían que tenía esta forma. Y esa parte de siempre me pareció muy fascinante porque habla de la astucia que tenían los científicos cuando no tenían la tecnología suficiente. Resulta que estos anticuerpos o esas proteínas se podían metabolizar con diferentes enzimas, y técnicamente lo que hacían era someterlas a digestión y después hacer una cuenta por electroforesis. Entonces, resulta que una de las primeras enzimas que emplearon fue la pepsina, y la pepsina lo que hace es digerir al anticuerpo
y únicamente dejaba esta parte. Recuerden que esto está unido por puentes de disulfuro, que ya los habíamos obviado. Y el resto se eliminaba. Entonces, ahorita les cuento cómo estaban los experimentos en aquel entonces. Vamos a dibujarlo para que les quede un poquito más claro. Teníamos un vaso, sabíamos que si yo metía una proteína y después, para inmunizar a un animal y después extraía el suero, los anticuerpos que se purificaban los podía poner a competir en un medio y empezaban a hacer redes de este tipo. Hacían un precipitado. Este precipitado era visible. Entonces, sabían que los anticuerpos tenían la capacidad de unir. Cuando hacían la digestión con pepsina, se veía un fenómeno más o menos así. O sea, ahorita ya sabemos cómo. Y ahí tenemos como que la formación de una red, ¿no? O sea, la red se sigue haciendo, nos sigue faltando esta patita, ¿no? La colita del anticuerpo. Pero se seguía haciendo. Entonces, determinaban, o sea, si meto algo que tiene la capacidad de hacer una red, pues es muy posible que se hagan esta unión de dos en dos, ¿no? Entonces, al tener la digestión con pepsina, se perdía la colita, pero la parte que quedaba permitía todavía hacer la unión de los antígenos. Entonces, a eso se le denominó FAB o fracción de unión al antígeno, ¿vale? Lo interesante es que después hicieron la digestión con una enzima que se llama papaína, y la papaína lo que hacía era esto. Generaba esto. Y uno, dos, uno, dos. Pues la digestión con papaína hacía esto. Cuando yo sometía al mismo experimento de meter en agua y poner al antígeno, es como si tuviera esto. Un FAB permitía el reconocimiento, pero pues solo tenemos uno. No hay forma de hacer esta red. Entonces, esto no generaba el precipitado. Esto, o sea, estas diferencias entre este experimento y este fue lo que permitió determinar que se trataban de dos proteínas que estaban unidas por una parte central. Ahora, lo interesante es que esta parte central, esta, cuando la pusieron en congelación, sufrió una cristalización. Entonces, a partir de eso, le pusieron FC, fracción cristalizable. Ya, fue todo. Y el experimento final fue someter este anticuerpo a la digestión por una proteína que se llama beta-mercaptobetanol. Esta proteína que se llama beta-mercaptoetanol, mercaptoetanol, lo que hace es llevar a las proteínas a su secuencia básica, la secuencia de aminoácidos, a su forma primaria. Entonces, está padre porque con toda esta información, o sea, esta parte la corrieron por un gel para electroforesis. Recordarán que el gel por electroforesis me permite identificar proteínas con diferentes pesos moleculares. Entonces, cuando corren esto por el gel de electroforesis, encontraron dos bandas, una de 25 kilodaltones y una de
50 kilodaltones. Lo interesante es que cuando se corre la proteína completa, se obtiene un peso de 150 kilodaltones. Y cuando corro la proteína totalmente reducida a su forma inicial, pues daba 25 y 50. Esto en total nos da 75. Y eso mantuvo a los que hicieron estos experimentos, a Cabat y colaboradores, en una gran duda. O sea, ok, si meto la proteína completa son 150 y si la meto normal son 75, hasta que se desprendió el foco. Y si son dos de cada una, y retomando estos experimentos que les había mencionado previamente, fue como allá por cerca de 1950, propusieron que los anticuerpos se conformaban por dos cadenas. O sea, suena muy simple, pero para la época hacer ese tipo de conjeturas con la poca tecnología que teníamos, era maravilloso. Ahora, entendiendo esta parte de la estructura, bueno, ¿tienen alguna duda con la estructura de los anticuerpos? ¿Sí les queda claro esta parte de los dominios constantes y los dominios variables, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera? Doctor, ¿puede explicar otra vez lo de fracción cristalizable? Ujú, claro. Eh, en aquella época, cuando estaban viendo cómo eran los anticuerpos, sabían que si tú metías un anticuerpo con los antígenos que se inmunizaban, se formaban estos precipitados, estos que tenemos acá. Y les llamaban precipitinas, ¿no? Entonces, para tratar de averiguar más sobre la estructura, lo que se hacía como en proteínas de aquella época era hacer digestión para ver si se mantenían las propiedades de la proteína. En ese caso sería esta capacidad de hacer la precipitación. Entonces, primero hicieron la precipitación, o mejor dicho, el metabolismo con pepsina, y con la pepsina se dieron cuenta que seguía generando la precipitación. Digo, ahora lo sabemos, pero ellos no sabían que lo que se eliminaba era la colita del anticuerpo, que no tiene que ver nada con esta parte de unión. Entonces, como se quedaban las partes que generaban la unión para hacer estas redes, a esta parte, a esta región, se le denominó fracción de unión al antígeno o FAB. En un experimento subsecuente, lo que hicieron fue digerirlo con papaína y la papaína genera esas estructuras. Los FABs, pero por separado, y la patita o la colita del anticuerpo, que pasa a llamarse fracción cristalizable, igual, por separado. Entonces, cuando se someten a los experimentos de, ¿cómo se llama?, de precipitación, aquí tendríamos a los antígenos, y esta capacidad de tener dos FABs juntos, como acá arriba, se pierde con el metabolismo de esta enzima. Entonces, estaríamos teniendo algo así. Esto no genera ningún tipo de red. Y cuando estaban haciendo esos experimentos, las muestras de donde digerían a las proteínas las refrigeraban, las ponían en congelación. Y justamente cuando las ponían en congelación, había una región que no tiene que ver con el reconocimiento, con estas dos, que se terminaba cristalizando. Por ese simple hecho le pusieron fracción cristalizable, porque cuando la descubrieron, al refrigerarla se cristalizaba. Espero que te haya resuelto la duda, pero Sí, es por muchas eso, gracias. por nada. Entonces, una vez teniendo esta parte de los anticuerpos, ya vimos que los podemos dividir de dos formas. Una, por la cadena y si es variable o constante. Y acuérdense, tenemos solo una región variable por cada cadena, ya sea ligera o pesada. Y constantes, solo tenemos una para la cadena ligera, que de hecho aquí sería esta, pésenle atención, esta, una ligera, CL, y de la pesada sería una, dos y tres. Ajá. Ahora, la otra forma de dividir a los anticuerpos sería a través de un dominio o una región que vamos a llamar FAB,
que sirve para el reconocimiento. Y la otra es la región constante o la región FC, que esta región FC es la que nos va a dar las propiedades biológicas. Ok, entonces estas propiedades biológicas las vamos a ver más adelante. Ahora, sabemos que nosotros como humanos contamos con 5 clases de anticuerpos. Esto nos va a llevar a definiciones que nosotros tenemos que ver respecto a los anticuerpos. Entonces voy a dibujar rápidamente un anticuerpo. Ahí tenemos las dos cadenas pesadas. Y aquí tendríamos la cadena ligera. Ok, entonces, habíamos dicho que en esta región, uy, está muy grande esta cosa. En esta región íbamos a tener la mayor variabilidad. Y esta variabilidad nos iba a dar la diversidad para reconocer. Entonces, a esta región eh, recibe el nombre de, ay, déjenme acordarme porque se me fue el nombre, idiotipo. El idiotipo lo vamos a definir como las diferencias en los CDR. Acuérdense que los CDR son estas regiones que me van a dar la variabilidad. Ah, caray, ¿dónde estaba escribiendo? Ah, sí, idiotipo. Diferencias en los CDRs de los anticuerpos de un mismo individuo. Y para que quede más claro, vamos a dibujar. Estas van a ser mis IgGs. IgG de José Luis Maldonado García. Entonces, resulta que si yo pongo a comparar estas IgGs, voy a ver que estas regiones, que son las que van a reconocer, van a tener diferentes especificidades. Por ejemplo, esta va a servir para reconocer a un virus y esta me va a permitir reconocer a una bacteria y esta va a reconocer a una toxina. Todas son IgGs mías, todas son IgGs. Habíamos dicho que a partir de la región constante, todos los anticuerpos de un individuo van a ser iguales por esta parte constante, ¿no? Entonces, todas mis IgG son iguales, salvo en la región, en los CDRs, que es lo que me va a dar la especificidad. A eso se le llama idiotipo. ¿Ah? El otro concepto que tenemos que hablar es el isotipo. Y el isotipo va a afectar principalmente a la región constante, especialmente a la cadena pesada. Entonces, el otro concepto del que yo voy a derivar va a ser el isotipo. Y el isotipo lo vamos a definir como los diferentes o las diferentes clases o tipos de anticuerpo. Y en este caso yo voy a tener IgA y dos tipos, IgA1 e IgA2. Voy a tener IgD, IgE
IgG, y aquí tengo 4 subtipos. IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Y por último, a la IgM. Entonces, recapitulando, IgA, tipo 1, tipo 2, IgD, IgE, IgG, tengo 1, 2, 3 y 4 subtipos diferentes, y de la IgM. Entonces, isotipos, los isotipos, vamos a ponerlos en color naranja, perdón, en color azul. Aquí estaríamos hablando de isotipos. Tendríamos 5: A, D, E, G y M. Son los 5 tipos de anticuerpos que tenemos. Pero dentro de estos, solo tenemos 2 tipos de anticuerpos que van a tener subclases. Y ahora sí, naranja, aquí tendría las subclases. IgGA1, IgGA2, IgG1, IgG2, IgG3 y por último IgG4. Y esto va a estar dado por la región constante, la cadena pesada. La cadena pesada es la que me va a determinar el isotipo, los CDRs, acuérdense, los CDRs, creo que esta sí va a ser pregunta de examen, los CDRs van a estar determinando al idiotipo. Ajá. ¿Alguna duda con esas definiciones? Sí, No, doctor. ok. Sí, doc. ¿Qué era los CDRs? Los CDRs. Estos CDRs o regiones determinantes de complementariedad son, forman parte de estos dominios tipo inmunoglobulina. Los dominios tipo inmunoglobulina tienen esta estructura de láminas beta antiparalelas, estas, justamente. Y dentro de esas láminas beta antiparalelas, tengo 3 regiones o 3 asas que serían estas, 1, 2 y 3, que son las que van a tener la diferencia. Si yo las quisiera representar, imagínense que este frasco es un antígeno. Esta sería la cadena pesada y esta sería la cadena ligera. Entonces estarían reconociendo así los 3 CDRs, 3 de la cadena pesada y 3 de la cadena ligera. Realmente estas asas son las que van a hacer parte del reconocimiento. Y justamente esas asas son las que van a tener diferencias a lo largo de los anticuerpos para darnos la diversidad. Por lo tanto, regresando al ejemplo que les puse aquí de los anticuerpos, estos 3 son anticuerpos de tipo IgG, pero cada uno va a tener una especificidad eh, definida y va a estar definida a partir de cómo sean los CDRs. Entonces, idiotipo corresponde a las diferencias que tenemos en estas regiones, estos CDRs, y van a variar. O sea, si a mí me sacan, pongamos, 5 anticuerpos, 5 IgGs, cada una va a reconocer diferentes cosas. Eso nos debe hacer pensar que cada una tiene sus CDRs específicos. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Sí, doc, ahora sí, gracias. Ok, muchas gracias. ¿A mí me puedes Mande, mande. explicar cuál es la diferencia entre isotipo y idiotipo? Claro que sí. Nosotros hablamos de idiotipo por estas diferencias en los CDRs que vamos a encontrar en esta región. De acuerdo a la clasificación que hicimos anteriormente, corresponde a la región variable del anticuerpo. Estas diferencias en los CDRs de la región variable es lo que nos va a dar el idiotipo. El isotipo, por su parte, va a estar definido a partir de la cadena pesada, específicamente en la parte constante. Para eso hay que recordar que los anticuerpos los podemos dividir de esta forma.
eh, regiones variables, tanto de cadena pesada como ligera, y las regiones constantes. En el caso de la cadena ligera solo tenemos una, pero para la cadena pesada tenemos tres, que serían estas: CH1, CH2 y CH3. C de constante y la H de heavy de la cadena. Estos tres dominios que tenemos son los que van a definir si el anticuerpo es IgA, D, E, G o M. O, yéndonos más profundo, si es IgA1 o IgA2, o si es IgG1, 2, 3 o 4. Pero la diferencia está en qué elemento del anticuerpo tomamos para definir esta parte. Cadena pesada para los isotipos y la cadena ligera para los idiotipos. Espero que te haya respondido la respuesta. Respondido la duda, perdón. Muchas ¿Sí quedó gracias. más claro? Sí, Por nada. Doc, ¿Alguien por más que tenga alguna ejemplo, duda? dice que el idiotipo está mediado por IgG, pero es IgG en la cadena variable, ¿verdad? En la cadena variable, en la cadena variable. Y no solo es IgG, o sea, cualquier anticuerpo. Aquí puse el caso de las IgGs. Pero si Ok. quieres cambiar el ejemplo, podemos agarrar una IgA, una IgE. Lo importante es que nos fijemos en las diferencias en la región variable, ¿vale? Entonces, en idiotipo es por CDR y puede ser cualquier tipo de inmunoglobulina. Y Exactamente. en el otro es del isotipo y pues Ujú, hay clases normales de IgA, IgE, IgD, IgE y hay ujú, subclases. exactamente. IgA1 y acicidad. Exactamente. Ok. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, continuamos. Ok. Por último, una última diferencia que debemos de atender es que les había mencionado que los anticuerpos, vamos a dibujar otro anticuerpo. Habíamos dicho que los anticuerpos en esta parte tienen algo que se llama región o dominio bisagra. No sé cómo sea en las generaciones actuales, pero antes a uno como hijo lo mandaban al PAN. Y en el PAN hay una pincita que lo primero que hace uno al agarrar la pincita es abrir y cerrarla para ver que funcione. Esa pincita, si ustedes han ido al PAN, que abre y cierra, podría representar bien estos dominios FAB. Justamente la región de la bisagra sirve para que estos dominios FAB puedan estar más abiertos o más cerrados, con la finalidad de estar reconociendo de forma más óptima a los antígenos que tenga presente, ¿no? Entonces, la región de la bisagra permite abrir y permitir un reconocimiento, o sea, a mayor distancia, o cerrarlo un poquito para reconocimientos a una distancia más corta. Esta región de la bisagra no está presente en todos los anticuerpos. Ajá. Los anticuerpos que tienen región bisagra van a ser IgD, IgG, perdón, IgA. Por lo tanto, vamos a tener otro tipo de anticuerpos, como, ahorita les digo cuál. Ok, tenemos esta otra región, este otro tipo de anticuerpos que van a tener una región. Esto es cadena pesada y es variable. BH, BL y tendríamos la parte constante. CH1, CH2, CH3 y CH4. Si nos damos al prototipo de los anticuerpos, tendríamos CH1, CH2,
y CH3. Entonces, los anticuerpos que no tienen bisagra, sin bisagra, van a compensarlo teniendo 4 constantes. 4 constantes. Y ojo, porque eso también se los voy a preguntar en el examen. Entonces, para que jamás se les olvide qué pasa con los anticuerpos que no tienen bisagra, van a tener 4 constantes. Y la mnemotecnia es, los anticuerpos que tienen 4 constantes son todos aquellos que requieren de 4 trazos para hacer el nombre. IG 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. IgE e IgM son las que no tienen bisagras y para compensarlo tienen 4 constantes. ¿Vale? Ahora, esto hace que estos anticuerpos sean más rígidos, en el sentido de que no van a poder estar modificando la situación del FAB para poder reconocer. O sea, así como salen, tienen que monar sí o sí. A diferencia de los otros anticuerpos que con la bisagra pueden abrir o cerrar más el ángulo para poder reconocer de mejor forma. ¿Vale? Entonces, los que tienen bisagra son IgD, IgG e IgA, y los que no tienen bisagra son IgE e IgM. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, Doc, gracias. Ok, Sí. perfecto. Entonces, vamos a pasar a la parte biológica de los anticuerpos. El primero que vamos a ver va a ser IgG. IgG, es muy importante que lo tengan en cuenta, es el más abundante en sangre. Ojo, ojo, porque si yo les pregunto cuál es el más abundante en sangre, ya saben que es la IgG. Pero si les pregunto cuál es el anticuerpo más abundante en el organismo, o sea, en todo el cuerpo, ahí ya no va a ser la IgG, es la IgA, y ahorita vamos a ver la razón de por qué. Entonces, la IgG es más abundante en sangre. Y el promedio de vida es aproximadamente de 21 días. Y esta capacidad de que viva 21 días se vuelve muy, muy importante. Por ejemplo, si tuviéramos un anticuerpo, por ejemplo, hablemos de la IgE. Olvídense de que sirve para las alergias. Hablemos de la IgE. Olvídense de la parte de las alergias y todo eso. La IgE vive más o menos 3 días en circulación. Si ustedes tuvieran que elegir un anticuerpo para administrarlo como tratamiento, o sea, ya lo modificamos para que reconozca una proteína de interés y la bloquee. ¿Qué nos conviene más? ¿Una IgE que vive solo 3 días o una IgG que puede vivir hasta 21 días? ¿Por cuál se decantarían ustedes? ¿Qué Pues, elegirían? Exactamente, nos vamos por la IgG. Entonces, todos los anticuerpos monoclonales, no sé si ya han tenido experiencia con anticuerpos monoclonales para tratar enfermedades reumatológicas o cáncer, preferentemente vienen de la estructura de la IgG3, que esa es la que vive aproximadamente los 21 días. Y ahorita vamos a ver cómo es que se logra eso. Entonces, estos anticuerpos son los más abundantes en sangre, viven en promedio de 21 días, sirven para generar los anticuerpos monoclonales. Y acuérdense que tenemos 3 subtipos: IgG1, bueno, 4, 2, 3 y 4. Pero aquí nos vamos a centrar en IgG1, IgG2 e IgG3, que tienen la capacidad para activar al complemento y específicamente el IgG3 sirve para hacer la famosísima citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Que recordarán, lo vimos en la clase de las células NK y de los macrófagos. La citotoxicidad dependiente de anticuerpos permite que una célula que esté obsonizada por anticuerpos sea reconocida por una célula NK, un macrófago o un neutrófilo y
se despanzurre y termine matando a las células. Y bueno, la IgG4 tiene características muy interesantes, en términos de fisiopatología. Esta nos puede servir más para generar fagocitosis. Ay, bueno, también esas sirven para la fagocitosis. Y aquí únicamente se le une pues, la IgG4. Complemento y citotoxicidad dependiente de anticuerpos está restringida más a las otras subclases de los anticuerpos. Ahora, un punto muy interesante de la IgG4 es que tiene la capacidad de intercambiar los FABs. Sería algo así. Tengo dos anticuerpos IgG4. IgG4 y vamos a dibujar otra IgG4. Entonces, esta capacidad me permite que yo pueda tener una disposición como esta. Ay, ¿notan la diferencia? O sea, se dio el intercambio de este FAB por este FAB. Doc, el que puso de que IgG 1, 2 y 3, solo el 3 es el que activa el complemento, da toxicidad y fagocitosis. No, qué bueno que lo mencionas. No, los tres pueden hacer lo mismo, Ah, ok. pero el IgG3, eh, tiene mayor capacidad, vamos a poner así, mayor capacidad para la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ADCC. Ah, ok, ¿Vale? gracias, Doc. De nada. Si los tres lo pueden hacer, pero el que les gana, o sea, si quisiéramos ver quién hace más, es la IgG3. Entonces, este intercambio de FABs está muy interesante. O sea, se pueden juntar IgG4 si intercambian el FAB. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y eso qué utilidad tiene? A nivel biológico, pues no sé, no está muy seguro, pero dio la idea para que se generen anticuerpos biespecíficos. Y eso está muy interesante porque estos anticuerpos biespecíficos se emplean actualmente para el tratamiento del cáncer. O sea, tengo un anticuerpo que puede reconocer dos cosas. Por ejemplo, a un linfocito T y por otra parte, a una célula tumoral. Entonces, cuando nos metamos a la parte de respuesta inmune contra tumores, vamos a profundizar un poco más en esta parte de la ingeniería biotecnológica y vamos a ver estos tratamientos que están saliendo, que en este caso, no sé si ustedes han visto ese meme de un perrito Chems que tiene dos perritos Chems chiquitos y los está juntando y le ponen, a ver, bésense. Y hay unos que tienen una palabra más fuerte que no puedo decir porque la clase está siendo grabada. A ver, CO y censurado. Entonces, técnicamente, estos anticuerpos lo que hacen es jalan a un linfocito T, jalan a una célula tumoral y, a ver, bésense. Y la idea es facilitar el reconocimiento de las células T hacia las células tumorales para que las terminen destruyendo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la parte de los anticuerpos biespecíficos. Ahora, la parte interesante de por qué las células duran 21 días tiene que ver porque, bueno, hacia la siguiente sección de la clase vamos a hablar un poco sobre los receptores, pero podemos aprovechar aquí. Receptores para IgG. Tenemos diferentes receptores para IgG y se van a denominar FC, que significa que reconocen a la parte FC del anticuerpo. Después viene una letra griega y esta letra griega puede ser alfa, gamma,
perdón, delta, gamma, epsilon o mu. Alfa para IgA, delta para IgD, gamma para IgG, epsilon para IgE y mu para IgM. Entonces, en este caso, son para IgGs, bueno, tienen que seguir una gamma. Después sigue la letra R, que esta especifica que eso es receptor. FC gamma R, receptor para el FC de la IgG. FC alfa R, receptor para el FC de las IgAs. FC epsilon R, receptor para el, ¿cómo se llama? Para la para el FC de la IgE. Pero en este caso estamos hablando de IgGs, entonces sería FC gamma R, esa sería la nomenclatura. Entonces tenemos tres tipos de receptores de este tipo: FC gamma R1, FC gamma R2, FC gamma R3. Y está chistoso porque los CDs que tienen van en orden contrario, van de mayor a menor. Y para que no se les olvide, tienen que recordar que son múltiplos de 16. 16, 16 por 2, 32, y 16 por 4, 64. Entonces tenemos FC gamma R1 o CD64, FC gamma R2 o CD32 y FC gamma R3 o CD16. Y vamos a empezar por este último. Este último es un receptor que se denomina de baja afinidad. Y si recuerdan lo que vimos el bloque pasado, este receptor de baja afinidad es el que me permite hacer la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Y ya habíamos visto que las células que respuestas son las NKs, los macrófagos y los neutrófilos. El FC gamma R2 es el receptor de afinidad intermedia. Y el FC gamma R1 es el receptor de alta afinidad. Entonces, este receptor FC gamma R1 es lo que me va a llevar, por ejemplo, a generar la fagocitosis. El gamma R3, es para la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que se abrevia ADCC, Antibody Dependent Cytotoxicity Cell. Y este FC gamma R3 es un receptor inhibidor. Y esto lo vamos a tener principalmente en los linfocitos B. Eh, Cuando veamos hipersensibilidad tipo 2, les voy a explicar bien a qué se refiere con esta parte de ser un receptor inhibidor. O sea, no va a promover ni fagocitosis, ni citotoxicidad dependiente de anticuerpos, es decir, no va a destruir. Lo que hace es que la célula se quede quieta, quieta, quieta. Más adelante vamos a ver cuál es la implicación clínica. Si ya rotaron por ginecología o si no, van a ver una entidad que se llama aloinmunización materno-fetal, en la cual hay un contacto de sangre del feto RH positivo con la sangre de la mamá RH negativo, y eso genera una respuesta que puede llevar al posterior desarrollo de eritroblastosis fetal, que es una entidad sumamente agresiva y pues técnicamente pues hace que los bebés nazcan muertos o inviables, los fetos se vuelven inviables. Entonces, para prevenirlo se administra una vacuna que se llama antirrogam o antígeno D. Es una vacuna, o sea, no es una vacuna como tal, pero le llaman vacuna. Entonces, lo que tiene la función de esa vacuna es justamente inhibir estos linfocitos B, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos estos tres receptores. Y un otro receptor es uno que se llama FcRn, o receptor neonatal para IgG.
que curiosamente no le pusieron la letra gamma como a los receptores de arriba. Entonces, este receptor neonatal para IgG es el responsable del paso transplacentario de IgG. Y es el único receptor para anticuerpos que se expresa en la placenta. Y esto nos debe llevar a concluir que todo la IgG se va a pasar de la mamá al feto. Nada más, no vamos a pasar nada más IgG. Y por otra parte, este receptor se va a expresar, o sea, en la placenta. Y otro sitio de donde se expresa es en el endotelio. Y está curioso porque voy a dibujarles el proceso. Aquí tenemos una célula endotelial y aquí tenemos la circulación, ¿no? Vamos a dibujar la circulación sanguínea. Ahí tenemos el plasma. Tendríamos a los eritrocitos. Y entre otras cosas tendríamos a los anticuerpos. Y vamos a dibujarlos de diferentes colores. Entonces, estos negros son bueno, debe ser color negro para que tengan. Estos negros van a ser las IgGs. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo para estar depurando constantemente los anticuerpos. Y eso les va a permitir entender por qué los anticuerpos, salvo la IgG, puede tener un periodo de vida muchísimo más largo. Entonces, resulta, si nosotros hacemos zoom, vamos a ver que la célula endotelial empieza a hacer endocitosis. Esto faltaba mencionarles que la célula endotelial también tiene FcRn. Entonces empieza a hacer endocitosis. Se endocita todo lo que esté circulando. O todas las proteínas que estén circulando. Porque técnicamente los eritrocitos no los pueden endocitar porque pues, están más grandes. Un eritrocito estaría más o menos así. Ese sería un eritrocito, eso sería otro eritrocito. Y pues no son endocitados, ¿no? Pero los anticuerpos, al ser más chiquitos, pues sí, se pueden endocitar. Y quedamos que estos anticuerpos, pues no, la IgG no es la única que va. Tenemos otro tipo de anticuerpos. Ajá. Entonces, primero tenemos un paso de endocitosis. Esta endocitosis, cuando se genera, generamos un endosoma. Ahora, lo interesante es que aquí tenemos al famosísimo FcRn, al cual se le van a pegar las IgGs. Y aquí tenemos a los otros anticuerpos. Resulta que cuando hacemos un endosoma, recordarán ustedes que los endosomas, cuando se generan, estos empiezan a madurar, así como lo vimos en la clase de fagocitosis. Empiezan a madurar y esto hace que el pH disminuya. Disminuye el pH. Entonces, cuando disminuye el pH, todo aquello que no sea IgG se termina degradando. Disminuye el pH y se degradan los anticuerpos, que no son IgG. La pregunta es por qué las IgG no se degradan, y bueno, resulta que el FcRn protege a las IgGs. Entonces, una vez que se degradan los anticuerpos, hay un proceso de exocitosis, y en esta exocitosis, los anticuerpos IgG que no se degradaron recirculan. Y esto está pasando periódicamente. Entonces, anticuerpos como la IgE se terminan degradando, las IgA se degradan constantemente,
Pero las IgGs tienen este mecanismo para protegerlos de la degradación. Entonces, gracias a estos mecanismos, las IgGs aguantan más tiempo fuera y claro, eventualmente van perdiendo glicosilaciones y todo eso. Y eso hace que eventualmente, pues ya, se degraden porque ya no son reconocidos por el FcRn. Pero este mecanismo de estar recirculando hace que los linfocitos B puedan vivir hasta, quedamos, 21 días de promedio. Y justamente por eso muchos anticuerpos monoclonales están basados con esta técnica para garantizar, o sea, no es lo mismo estarle poniendo al paciente una inyección cada 5 días, cada 6 días, a estársela aplicando una vez al mes. Entonces, bueno, es la razón por la cual los anticuerpos monoclonales se terminan haciendo a partir de las IgGs. ¿Alguna duda con este mecanismo? Doctor, ¿el que dura 21 días es la IgG? Ajá, la IgG. Ah, ok, gracias. De nada. Ok. Continuamos con la IgA. La IgA, quedamos que tenemos características generales de la IgA. Es el anticuerpo más abundante en piel y mucosas y por ende en todo el cuerpo. La superficie de contacto que tenemos en piel y mucosas es sumamente grande. La piensen en el árbol respiratorio, todo el tracto digestivo, la piel, los anexos, todo eso está recubierto de IgA. Entonces, si en el examen les pregunto cuál es el anticuerpo más abundante en sangre, ya saben que es la IgG. En segundo lugar estaría la IgA. El más abundante en todo el cuerpo ya no es la IgG y sería la IgA por su gran predominio en piel y mucosas. Quedamos que la IgA tiene dos isotipos, IgA1 e IgA2. Entonces, estos anticuerpos se van a diferenciar porque la IgA1 va a ser un monómero y la vamos a encontrar principalmente en circulación. Y la IgA es un dímero, o sea, serían dos anticuerpos pegados y lo vamos a encontrar principalmente en piel y mucosas. Y no solo en piel y mucosas, también las vamos a encontrar en secreciones. Pues, entonces, corrijo. Piel, mucosas y secreciones. Por ejemplo, a la IgA la vamos a encontrar en lágrimas, en el sudor, en la saliva. De hecho, es muy común cuantificar IgA en saliva para evaluar algunos procesos infecciosos o determinar el estado inmunológico de algunos pacientes. Pero también la contamos en otras secreciones, por ejemplo, la leche materna. La leche materna tiene una gran cantidad de IgA2. Ahora, un punto muy importante. Estos anticuerpos que sufren de polimerización, o sea, donde junto más de un anticuerpo para hacer una estructura, una molécula, van a estar unidos a través de algo que se llama cadena J. J de joining, que en español sería unión. Entonces, nos vemos, Mitch. Entonces, estos anticuerpos, que uno, ya sea la IgA o la IgM, como vamos a ver más adelante, van a tener esta cadena J que les va a permitir hacer esta polimerización. Ahora, estos anticuerpos para IgA2 o los de IgA aparte, sobre todo los de IgA1, tienen una glicosilación terminal. Ahora, no sé si ya llevaron nefrología, pero si no, les adelanto que en nefrología van a ver una enfermedad que se llama enfermedad de Berger. La enfermedad de Berger es una glomerulonefropatía
causada por depósitos de anticuerpos de IgA en el riñón. En la enfermedad de Berger, vamos a tener que la IgA va a tener un patrón anormal de glicosilación. Entonces, eso termina generando una respuesta donde se van a hacer anticuerpos de tipo IgG anti o en contra del FC de la IgA. Entonces, esto nos puede llevar a tener algo así. Vamos a dibujar uno aquí. Entonces, esta unión de anticuerpos con su respectivo antígeno reciben el nombre de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos, cuando pasan por el riñón, se quedan atorados. Y es lo que nos va a dar lugar a desarrollar esta enfermedad de Berger. Entonces, pues, si no la han visto, pues ahí ya les adelanto, les van a preguntar qué es lo que pasa en la enfermedad de Berger. Hay un patrón anormal de glicosilación, o sea, usualmente los anticuerpos de tipo IgA tienen una O-glicosilación. En el caso de los pacientes con Berger, esa O-glicosilación está alterada y está tan alterada que despierta una respuesta inmune donde se forman anticuerpos de tipo IgG, se forman los inmunocomplejos y cuando se quedan atorados en el riñón, recordarán que estos FCs que tenemos de la IgG, este FC de la IgG, recordarán que tiene la capacidad ya sea de generar citotoxicidad dependiente de anticuerpos o puede activar al complemento. El punto es que se amplifica el daño que se tiene sobre el riñón, se ve pues, el inmunocomplejo y ¡pam! El paciente termina teniendo más daño en el glomérulo. Ahora, respecto a esta cadena J, una parte muy importante es que la cadena J es blanco de un receptor que se llama PIG o también llamado poli-IG. Este receptor PIG o poli-IG es un receptor que va a reconocer a la cadena J. Ahora, les adelanto, la cadena J va a estar presente en la IgA2, pero también en la IgM. Y este receptor, o este receptor poli-IG, va a tener la función de exportar a los anticuerpos. Ya vimos que es IgA2, pero también a la IgM, hacia mucosas, piel o secreciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de una mucosa. Tenemos a la mucosa gastrointestinal. Aquí tendríamos a un enterocito. Y aquí tendríamos a las células plasmáticas que están produciendo la IgA2. Acuérdense que esta está predominantemente en mucosas, IgA2. Entonces, aquí tenemos el receptor PIG o poli-IG. Y lo que va a hacer es que el anticuerpo pueda salir al exterior. En este caso, queremos que el anticuerpo esté en la luz intestinal para estarnos protegiendo de pues, cualquier cosa que nos llegáramos a comer de más. Dejen cambiarles del lugar las células. Aquí tendríamos a la célula plasmática y produce este IgA2. Entonces, el PIG quedamos que va a reconocer a la cadena J. Y este PIG, cuando reconoce a la cadena J, hace un endosoma donde vamos a tener al receptor
con el anticuerpo y este endosoma viaja hacia la parte apical y en la parte apical lo que termina haciendo es liberar por exocitosis a la IgA. Ah, no, pero tenemos el IgA, a ver. Libera a la IgA, pero se queda con un pedacito del receptor. Entonces sería la IgA2. Y este fragmento que cuando se libera pasa a llamarse componente secretor. Entonces, el componente secretor es una porción del receptor que se queda pegado a la cadena J y este componente receptor brinda protección. Y esto evita que los anticuerpos de tipo IgA2 se degraden. Les permite vivir más tiempo y protegerlos durante más tiempo. ¿Alguna duda con este receptor PIG? ¿Todo bien? Ok, Sí, doctor. gracias. Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en los enterocitos y también el PIG, por ejemplo, la podemos encontrar en los conductos galactóforos, que se encuentran en la mama para llevarnos a la liberación de la IgA en la leche materna. Ah, por cierto, ese es uno de los motivos de por qué la leche materna es sumamente importante. La leche materna contiene estos anticuerpos de tipo IgA2 que a la larga permiten tanto el desarrollo del sistema inmune en el tracto digestivo del recién nacido, como la colonización de la microbiota. Y estas partes son muy importantes porque si hay alteraciones en la función inmunológica o en la instauración de la microbiota, hay mayor riesgo de que se desarrollen alergias. Entonces, cuando vean a pacientes con alergias, nos vemos, Alo, cuídate mucho. Cuando vean a pacientes con alergias, algo que deben de preguntar siempre es, ¿recibió lactancia? Y se van a dar cuenta que una gran cantidad de ellos no terminó recibiendo lactancia materna. Gracias. Gracias, Alo. Entonces, ojo con eso. Ya cuando vemos alergias, eh, yendo de la mano con este mecanismo, les voy a hablar sobre una relación entre anticuerpos que más o menos permite entender parte de la fisiopatología de las alergias y les puede brindar una ayuda para dar este, tratamientos complementarios para mejorar a sus pacientes. Eso lo vamos a ver en alergia. Ok, entonces, quedamos que este POLIG o este PIG sirve para la IgA2 y para la IgM. Por lo tanto, las IgMs que yo pueda tener aquí también las voy a exportar. Y acuérdense que la IgM, al ser pentamérica, también tiene estas cadenas J que permiten unir diversos anticuerpos. Ahora, vámonos con la IgM. La IgM, perdón. Antes de eso. Principalmente la función de los anticuerpos de IgA, tanto uno como 2, van a ser neutralizar. Y también pueden opsonizar. Más adelante, igual cuando veamos alergias, les voy a contar cómo es que la IgA2 sirve para diferenciar a células dendríticas tolerogénicas dentro del intestino. Y eso es muy importante porque nos permite generar una respuesta de tolerancia ante los alimentos. Justamente gracias a ese mecanismo, si ustedes se comen, no sé, unos taquitos de dudosa procedencia o carne de dudosa procedencia, no generan reacciones tan agresivas. Gracias a eso podemos comer sin la preocupación de que ay, se me va a activar la respuesta inmune. Es lo que, y bueno, ya también podríamos entender que si tenemos déficit de estas moléculas, al perder la tolerancia, corremos el riesgo de desarrollar alergias alimentarias. Por eso nuevamente les invito a que promocionen la lactancia materna
entre sus pacientes cuando estén rotando en ginecología. Estos beneficios son muy importantes. Y sobre todo porque repercuten en la calidad de vida. No sé si ustedes tengan algún conocido que sea alérgico o tenga alergias alimentarias, pero es muy complicado porque la historia de muchos de esos pacientes es que desarrollan alergia a un alimento y eventualmente esa lista de alimentos empieza a crecer, crecer, crecer. Yo tuve una novia que era alérgica a la pera, a la manzana, al aguacate, durazno y no me acuerdo qué más. Pero imagínate, ser alérgico al aguacate y no poder comer guacamole, o sea, está muy feo. Entonces, ojo con esa parte. Este, ojo con las alergias alimentarias. Ya las veremos en su momento. Entonces, yéndonos con la IgM, sabemos que este es el primer anticuerpo en producirse. Recordarán que cuando salió, estábamos en la época crítica del COVID, teníamos pruebas diagnósticas para medir IgM e IgG y podíamos ver si teníamos IgM o IgG y a partir de eso determinar. Si solo teníamos IgM, hablábamos de que es una reacción en agudo. Bueno, es el primer anticuerpo en producirse. Si yo tengo una infección, primero genero IgM, ojo con eso, y después termino generando ya más IgG. Entonces, IgM es igual a una infección en agudo y la IgG hablamos de una infección que ya generó memoria inmunológica, ¿vale? Entonces, esta IgM principalmente me va a servir para opsonizar, para la fagocitosis y también para activar al complemento. Y la IgM la vamos a encontrar de dos formas, de una forma monomérica, en el receptor de linfocitos B, famosísimo BCR. Es un anticuerpo de tipo IgM. Y la podemos encontrar de forma pentamérica. Sepan ustedes que también hay IgMs hexaméricas, que son las que vamos a encontrar solubles. Aquí la dibujo de forma más simplificada porque. Y habíamos mencionado que aquí tendríamos a la cadena J, que es lo que me permite polimerizar, ¿vale? Entonces, es interesante porque si nos vamos a términos de efectividad, bueno, y otra ¿no? Es neutralizar. Si vemos la IgM, o sea, no tiene tanta potencia como la IgG en cuestión de qué puedo hacer. Ya puedo fagocitar, neutralizar, hacer citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y aquí pues nada más opsonizar, que pues, también engloba neutralizar y activar el complemento. Pero tampoco es la mejor activando al complemento. Entonces, es interesante porque esta IgM parece que tiene desventajas sobre los otros anticuerpos cuando se da la diferenciación, pero resulta que es muy interesante porque a pesar de tener esas ventajas visibles a simple vista, la IgM es muy efectiva, muy, muy, muy efectiva. Entonces, todos debemos de querer a la IgM. Y el receptor que tenemos para reconocer a la IgM, acuérdense que tenemos al PIG, que ahorita les muestro unas tablitas para redondear más esta parte, pero tenemos al PIG y tenemos un receptor que comparten igual con la IgA, que es el receptor FC-MUR. FC-MUR. Ahorita profundizamos en eso. Después tenemos a la IgD. La IgD, aquí ya empezamos con la parte más tranqui. La IgD solo va a estar presente como receptor de maduración en los linfocitos B. Entonces, un linfocito B maduro, que ya está listo para la acción, va a expresar tanto IgM como IgD. Y es curioso porque estos anticuerpos IgM, IgD,
Pues a simple vista no tienen una función como tal. O sea, estos anticuerpos de tipo IgD solo sirven para indicar maduración y los podemos encontrar de forma soluble. Y es curioso porque tenemos a linfocitos T que tienen receptores para la IgD, pero las funciones biológicas de la IgD fuera del receptor no están del todo esclarecidas. Entonces, por el momento nos quedamos que solo es un receptor de maduración para la IG, para los linfocitos B. Entonces, un linfocito B va a estar maduro cuando exprese IgM e IgD de forma simultánea. Y finalmente tenemos a la IgE, que igual ya no tenemos subtipos de estas. Y esta IgE la vamos a encontrar de forma soluble en concentraciones bajas. Y ojo, porque esta IgE sirve para activar células. Su función va a ser activar células, tales como mastocitos, eosinófilos y basófilos. Esta parte está muy interesante porque estos receptores, o mejor dicho, este receptor, lo que va a hacer es que estas células se terminen desgranulando. Y principalmente nos va a servir para combatir parásitos grandes. Tenemos a parásitos grandes, células chiquitas. Entonces, lo que va a hacer el anticuerpo es favorecer que las células se terminen pegando al parásito y a través de la liberación de su contenido van a empezar a generar daño. Estas tres células tienen enzimas que son altamente reactivas contra las paredes de los parásitos y pues si atacan miles de un solo jalón, pues le genera un daño considerable al parásito y la idea es eliminarlo. Para este receptor de IG, para IG tenemos dos receptores, FC epsilon R1 y FC epsilon R2, R1 y R2, que van a estar presentes en estas células. Ahora, aquí sí les pido que tengan muchas consideraciones respecto a sus pacientes, porque esta IgE suele pedirse para el diagnóstico de alergias. Ya para cerrar la clase les voy a contar una triste historia que me tocó vivir y yo espero que no sean de esa clase de médicos, por favor, te lo suplico. Cuando acabé la carrera, como me decanté mucho por esta parte de inmunología, estuve haciendo eh, todo cuarto año rotaciones con el jefe del Servicio de Inmunología y Alergias del Hospital General de México. Y era curioso porque ahí me di cuenta que no sabía qué hacer con mi vida. Cuando yo entré a la carrera, entré con la intención de ser neurocirujano. Me gustaba mucho el cerebro y todo eso. Pero cuando descubrí inmunología en segundo año, me empezó a jalar bastante y la parte de inmunología clínica me llamaba muchísimo la atención. Entonces, cuando estaba en el General de México, me volaba mi rotación de cirugía para irme con los alergólogos. Pues ahí fue donde dije, bueno, se supone que quiero ser neurocirujano y no me gusta rotar por cirugía. Bueno, pues ya, terminé aquí haciendo inmunología, pero desde la parte de vista de investigación, porque me metí en este rollo de la psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, el punto es que aprendí mucho ese año, muchísimo. Me pegaba con los residentes, ayudaba a hacer pruebas, pero lo más importante, aprendí a esta parte de saber en qué momento es más preciso pedir pruebas, ¿no? Y todo eso se basa a partir de lo que uno encuentra en la clínica. Si un paciente ustedes lo ven por primera vez, pues no le van a pedir IG, primero van a evaluar cómo se encuentran de activos los síntomas, van a explorar la mucosa, qué tan dañada está, van a preguntar si ya tuvo algún tratamiento o nunca ha tenido tratamiento, y con base en eso pueden imaginarse la gravedad del asunto del paciente, ¿no? Si es un paciente que lleva con alergias durante mucho tiempo, que tuvo un tratamiento y a pesar de tener un tratamiento sigue teniendo síntomas y aparte exploran y se dan cuenta de que está muy dañada la mucosa, es muy sugerible que hagan una prueba de anticuerpos, pidan los anticuerpos.
Ajá. Entonces, aquí se derivan dos cosas interesantes. Número uno, quedamos que la IgE vive aproximadamente 3 días, pero esa misma IgE, cuando se pega a una célula, por ejemplo, a un mastocito, aquí vas a dibujar a un mastocito y aquí tenemos al receptor, esta IgE, y eso lo vamos a ver con las hipersensibilidades. Cuando tenemos alergias activas, estas IgEs terminan en su receptor con acopladas a estas células. Cuando esto pasa, los anticuerpos pueden vivir hasta 10 días. Ojo, 10 días. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que tiene una concentración de anticuerpos, mejor dicho, perdón, vamos por partes. Ustedes tienen un paciente que tiene alergias activas o síntomas activos y le toman los niveles de IgE y los encuentran solo normales o ligeramente elevados, tengan mucho cuidado porque es probable que esa IgE ya esté presente o adosada a sus receptores en las células. El problema con este panorama es que solo falta que llegue el alergeno para que la célula se active y al paciente le va a ir de la patada. Ojo con eso. Ojo con eso. Y si van a hacer pruebas de PRIC, pues sean más cuidadosos porque ahí se mete el alergeno y el paciente le va a ir totalmente mal. Y ya, la historia final. Estas cuantificaciones no se sugieren hacerlas de primera instancia en los pacientes porque, aparte de que no tienen la visión completa del paciente, son pruebas algo caras. Entonces, con todo este entrenamiento que tuve, me pegaba mucho con mi papá, que también le aprendí un montón, mi papá es pediatra. Entonces, a manejar alergias en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, parte de la fórmula que me ganaba la vida cuando tenía la consulta era dando consulta general, pero cuando llegaban pacientes con alergias, pues me gustaba revisarlos y hacerles el interrogatorio y darles un tratamiento y referirlos, ¿no? Entonces, una de mis amigas, que su papá tiene una clínica, me invitó a dar consulta y era curioso porque ella, permítame tantito, porque ella, me pedía que, ¿me puedes ver un paciente? Y yo, sí, sí, le reviso al paciente. Este, entonces, resulta que la primera vez que me dijo eso de, hay un paciente que queremos que veas, porque pues, tiene muchas alergias. Sí, no hay problema. Bueno, resulta que me dijo, oye, ¿quieres que le pida estudios? Y yo, no es necesario. Pues, primero déjame revisarlo y vemos si amerita o no. Recuerden, la clínica es lo más importante, no estar pidiendo baterías de estudios. Y ahora les cuento por qué, porque tiene un trasfondo turbio. Bueno, cuando llego a ver a la paciente, la reviso, lo que yo siempre hago es reviso, bueno, interrogo, reviso. Entonces, cuando acabé de interrogar y me iba a parar para revisar, me dijo la paciente, oiga, doctor, ¿no me va a revisar los estudios que me pidieron? Y yo así por dentro, ah, iba a quedar como José José. Por cierto, no sé si ustedes han escuchado su canción de José José del señor Internet. Se las recomiendo, es muy buena. Pero regresando a la historia, porque ya casi se acaba la clase. Le pidió estudios. ¿Y saben cuál es el problema con eso? O sea, muchas veces el problema es que hay una muy mala praxis. Que ahora, entre más estudios pidan ustedes a un laboratorio, pues les van a dar más comisión, les dan más comisión. Entonces le pidió la química completa, los niveles de IgE, la biometría hemática. Ya solo faltaba que le pidiera resonancia magnética para ver cómo se encontraba la mucosa de los senos paranasales. No hagan eso, por favor, porque luego sí está medio turbio de que le piden a los pacientes la química de 600 elementos y como para qué, ¿no? Bueno, sí sabemos para qué, el dinero, el billullo, pero traten de
pensar en los pacientes, ¿no? Muchas veces los pacientes no tienen para pagar los estudios. Y sí, está bien, a veces uno está necesitado de dinero para pagar la letra del carro, la colegiatura de los niños, pero pues, los invito a que sean lo más sensatos y lo más responsables en su ejercicio clínico. Entonces, pues será curioso, ¿no? Porque pide los estudios, pero no los pide a mi nombre, los pedía a su nombre. Obviamente, pues la comisión le daba a ella. Y lo más triste del asunto es que pues, ni siquiera se mochaba, no era así de, ay, te compré una agüita. No, entonces, moraleja, no sean como Irlanda, por favor. Ay, perdón, no tenía que decir su nombre. Pero bueno, con esto terminamos la clase. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? No, Doc, todo bien. Ok, entonces nos vemos el siguiente lunes. Sí, Doc, Muy bien, gracias. gracias.